Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Tu palabra puede dar vida o quitarla. Y te lo cuento en 5 segundos. Hola, ¿cómo estás? Soy Jesús Lamberto, empresario, padre de familia, deportista y networker. Y hoy vamos a hablar de algo que tenía muchísimas ganas de hablar sobre este tema, que es tu palabra puede dar vida o quitarla, ¿vale? Bueno, pues tenía muchas ganas de hablar de este tema y contarte lo que me ha ocurrido además esta semana con mi hijo de 8 años. Y me ha dado una enorme felicidad y orgullo. Bueno, porque ha entendido por fin el poder de la palabra con dos cosas que nos han ocurrido estos días, ¿vale? Entonces te las quiero compartir. Y ojalá te pueda servir a ti también para que lo apliques con tus hijos, a tu vida, a tus equipos o con lo que tú consideres. Bien. Al final de este vídeo entenderás el poder de la palabra y espero que aprecies bien también y valores los trucos que te voy a compartir, que es lo que yo utilizo por lo menos, ¿vale? Tengo que decirte que esto tampoco es una casualidad, es una causalidad. Es una causalidad de utilizarlo y repetirlo cada día durante muchos años. A mis hijos siempre, desde que nacieron, les he dicho que las palabras son mágicas y que lo que dices se puede cumplir y todo lo que dices puede tener consecuencias para ti mismo y también para quien lo escucha. Entonces, antes de contarte lo que me ha ocurrido con él, me gustaría compartir contigo para que entiendas un poco todo lo que yo he ido aprendiendo y todo lo que he ido haciendo yo en mi vida, lo aplico en mi vida, lo aplico también, intento compartirlo y enseñarlo de la mejor forma que puedo y sé a todas las personas que me conocen, ¿vale? Ahora lo he empezado a hacer también en las redes sociales. Pero a un niño, especialmente, hay que explicarle las cosas de una forma más sutil, más diferente, más fácil, ¿no? Y para que lo entiendan. Y también para conseguirlo para ellos, yo principalmente, pues sobre todo para los niños, me he centrado en 3 conceptos, ¿vale? Te lo voy a ir explicando también a ti. El primero es la palabra no existe. O sea, la palabra no existe. No existe ni para nuestro cerebro, ni para nuestras afirmaciones, ni nuestras oraciones hacia Dios, ni incluso las peticiones al universo que tú quieras hacer, ¿vale? Depende cómo tú lo practiques. Entonces, todo lo que decimos, debemos intentar evitar la palabra no. En nuestras afirmaciones, como te digo, cambiándolo, ¿cómo se puede hacer? Cambiándolo de una frase negativa a una frase positiva. Es, por ejemplo, es como, por ejemplo, el ejemplo ese que nos lo han puesto muchas veces. Por ejemplo, imagínate, ahora cierra los ojos. Cierra los ojos un momento, estás ahora solo, escúchame. Y si yo te dijera, ahora con los ojos cerrados, no pienses en un elefante rosa subiendo a un árbol. Por favor, no pienses en un elefante rosa que está subiendo a un árbol. Te ruego, por favor, que no pienses en ese elefante rosa subiendo a ese árbol. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Que todos habéis imaginado ese elefante rosa subiendo a un árbol. Bien, pues la palabra no existe para nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo lo podemos usar realmente? Si tú dices, por ejemplo, no quiero estar enfermo, tu cerebro, la palabra no la entiende, la elimina, es como si no existe, no la escucha, ¿vale? Entonces, si quitas la palabra no de la frase, no quiero estar enfermo, ¿qué frase te quedaría? Quiero estar enfermo. Pues realmente esa es tu petición a Dios, esa es tu afirmación, ese es tu deseo, lo que tú reclamas al universo. Estás utilizando mal las palabras, estás pidiendo lo contrario de lo que realmente quieres obtener. ¿Vale? Entonces debes tener mucho cuidado y cambiarla por frases positivas. Por ejemplo, en este caso, en lugar de no quiero estar enfermo, que realmente estás afirmando que quieres estar enfermo, podrías decir algo así como quiero estar totalmente sano. Es una frase positiva, has quitado la palabra no y has una frase negativa y la has convertido en positiva. Quiero estar totalmente sano, ¿entiendes? Se trata de cambiar la palabra no de una frase negativa y sustituirla por una frase positiva. Por ejemplo, algún otro ejemplo que se me ocurre puede ser, no quiero estar gordo. ¿Qué estás diciendo? Quiero estar gordo. Entonces, cambiar esa frase, no quiero estar gordo, por quiero estar delgado y atlético. Es una frase positiva. Otra, por ejemplo, habitual puede ser, no quiero fumar. ¿No? Pues puedes dejarla por quiero dejar de fumar o quiero respirar sano el resto de mi vida sin tabaco. ¿Bien? O sea, es quitar, quiero dejar de fumar, por ejemplo, o no quiero respirar sano, ¿vale? Y en cualquier otra cosa, al final que puedas afirmar, te recomiendo que lo hagas con frases positivas, siempre. La palabra no tiene un gran poder mágico. Así que estate muy atento a cómo la usas, porque te vas a sorprender a ti mismo usándola miles de veces y quizás hasta ahora nadie te lo había explicado así. Bueno, espero que te sirva. Luego te cuento cómo la he usado esta semana con mi hijo y también unida a otras cosas que te voy a contar ahora, ¿vale? Bien, esa es la primera. La segunda es el verbo ser. El verbo ser es el más
el que más poder mágico tiene de los 37.700 verbos que tiene nuestro rico vocabulario español. Bien, este verbo, en mi opinión, es el que más poder tiene, el que más bestial tiene, pero para ti y para los demás. No voy a extenderme demasiado también porque yo he hablado y hablaré muchas veces en otros vídeos también del poder fundamental que tiene este poder transformador del verbo ser, tanto para ti como para los demás. Y según cómo lo hayas usado o como lo hayan usado contigo incluso, desde pequeño o desde pequeña, puede que tengas marcadas unas creencias o incluso complejos que pueden haber marcado profundamente tu carácter, tu personalidad o incluso reacciones instintivas que tienes ante ciertas situaciones por cosas que te dijeron de pequeño o de pequeña, ¿vale? En mi vida, en la comunicación diaria que uso en mi casa, con mis hijos y sobre todo también con los equipos de las personas y las personas que trabajo, el verbo ser es algo sagrado. No permito un mal uso con este verbo. ¿A qué me refiero? El verbo ser, en mi opinión, debe utilizarse siempre para dar impulso, para dar confianza, para implantar y dar seguridad, para dar poder a la persona con la que tú estás trabajando, a la persona quien lo recibe. Y, por supuesto, empezando por ti mismo. El primero de todos, que eres tú, primero el que tienes que aprender a trabajar contigo y escucharte a ti mismo y hablarte en positivo, y luego tienes que poder hacerlo con los demás. Me explico mejor, ¿vale? A ver, el verbo ser va dirigido al centro de la persona, habla de tu esencia, habla de lo que tú eres, y lo que tú eres y lo que tú estás diciendo, eso es un mandato. O sea, cuando utilizas el verbo ser, eso es un mandato, es una afirmación. Y si una afirmación la repites muchas veces con certeza, con convicción, le das el poder, le das el permiso de que forme parte de tu ser, ¿vale? Y entonces acabas incorporándolo como parte de ti, como parte de tu propio ser. Y entonces todo lo que haces y todo lo que harás te pasará y lo justificarás porque, no, es que soy así, eres así, ¿no? Bueno, en realidad, lo que ha ocurrido en todo lo que te dijeron de pequeño y en todo lo que tú te estás diciendo a ti mismo todos los tiempos con el verbo ser, estás dando permiso y te lo estás creyendo para que dices, oh, eres así, ¿vale? Pero también tienes el poder de convertirte en otra persona, en lo que quieres o te gustaría ser. Eso tenlo claro. Lo mismo que creíste en su momento en otras cosas, puedes empezar a creer en otras nuevas para ti. Te aseguro que es posible si lo decides y perseveras y trabajas incansablemente hasta lograrlo. Y de eso te hablo en muchos vídeos. Bien. Entonces, te recomiendo que te escuches a ti atentamente de cómo hablas a ti mismo y a los demás. Podrás reconocerte en tus propias palabras, cuando a veces igual puedes decir, es que soy torpe en esto, o soy lento para aprender, o soy muy malo en tal cosa, o siempre he sido el peor en mi clase o en esta tal, o, vale, soy así. Bien, todas esas cosas que decimos con el verbo ser, tiene que saltarte una alarma en tu cerebro, en tu corazón, para que estés atento y a ver cómo lo estás usando. Y casi siempre te puedo decir que lo estamos usando mal, ¿bien? O también puedes estar atento, por ejemplo, cuando hablan los demás entre ellos, ¿vale? Por ejemplo, es muy importante cómo se hablan las personas entre ellas y en tus equipos, y para eso estoy muy atento también, ¿bien? Entonces, por ejemplo, mis hijos cuando se enfadan entre ellos, o cualquier padre a sus hijos, o tu jefe, o los amigos, o los profesores, eres tonto, eres idiota, eres retrasado, eres un inútil, eres lo peor, mira, tu hermano es así, y tú eres asá, eres bueno para esto, pero eres muy malo en esto, no eres nada, nunca vas a ser nadie, aquí eres último mono, eres carne de cañón para tal cosa, si sigues siendo así te va a pasar tal cosa. ¿Os suena? Son muchas cosas y cuando alguien está en un momento enfadado o lo que sea, te pueden decir. Entonces, cualquier sentencia de ese tipo, con el verbo ser, es tremendamente poderosa. Y cualquier frase como esta, aunque sea utilizada una sola vez, puede hacer mella en el corazón y la mente de esa persona para siempre. Porque igual lo has dicho tú una sola vez porque has estado enfadado o lo que sea, pero depende de lo importante que tú seas para esa persona, para la persona que lo recibe, me refiero, te creerá. Y después de que lo hayas dicho por, como te digo, un arrebato, un enfado, un momento puntual y ya te has olvidado, puede incluso que has tenido un mal día también, ¿no? Puede ser que te hayas tenido un mal día. Esa persona se irá a dormir a su habitación, o se apartará a hacer sus cosas, pero esa persona está dolida y lo va a repetir y lo va a recordar ese sentimiento, esa sensación, esa creencia que ha tenido porque cree en ti y lo va a repetir en su mente miles de veces, internamente, muchos días o incluso años. Y eso puede hacer que se quede grabado para toda una vida. Por lo tanto, ten mucho cuidado con ese punto, especialmente. Quizás los que más cuidado deberías tener, por ejemplo, para mí, son las personas que tienen más poder con sus palabras, ¿vale? Las personas que tienen más poder con sus palabras, en mi opinión, pueden ser los padres,
los amigos cercanos, que son los líderes o más populares dentro de un grupo, las parejas, por supuesto, los entrenadores y las personas cercanas que tienen cierto poder de influencia, familiares o amigos, ¿vale? Pero que tienen poder de influencia en esa persona. El verbo ser debes utilizarlo para empoderar, para estimular, para dar confianza, para seguridad. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo soy, ¿no? Cuando hablas de la palabra soy, o puedes decir a los demás eres. Por ejemplo, eres maravilloso, eres un ser divino, eres feliz, eres capaz de hacer cualquier cosa, eres fuerte, eres amor, te admiro porque eres perseverante, eres una persona invencible, eres el mejor que conozco en tal cosa, eres buenísimo en esto, y esto, y esto, y esto. Tú, al final, si tienes el poder, hablaremos de cosas estas en los próximos, para poder hablar de cosas positivas y esforzarte en el ejercicio de encontrar cosas buenas de los demás, ¿vale? Pero puedes darle la vuelta al verbo ser, incluso para eliminarlo cuando las personas están usándolo mal entre ellas y corren peligro. O sea, tú si conoces esto, vas a saberlo directamente como un socorrista de la playa, ¿no? Vas a encontrar rápidamente cuando alguien lo está usando mal y tú vas a poder ayudar, si quieres, de la manera que te voy a explicar ahora. Por ejemplo, si lo están usando mal y tú lo percibes, puedes darle la vuelta con una habilidad sin darles ni siquiera una explicación. Es algo, por ejemplo, que yo lo hago muchísimas veces con mis hijos, ¿vale? Imagina, por ejemplo, que tu hijo está atascado en una clase o en un problema de matemáticas. Y en ese momento, y te dice frustrado, joder, papá, es que soy muy malo con las matemáticas. Está usando el verbo ser, ¿vale? Soy muy malo con las matemáticas, porque está frustrado. Y entonces tú puedes dar la vuelta diciéndole, cariño, eres muy inteligente. ¿Recuerdas cómo hiciste esto maravillosamente? Por ejemplo, un ejemplo, ¿recuerdas cuando resolviste este problema muy rápido y tal? Y tienes que esperar a que te responda. Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Vale? ¿Recuerdas cuando resolviste esto más rápido que incluso yo? ¿Te acuerdas de aquel ejercicio que hicimos, aquel juego que hicimos y lo... Ah, sí, sí, me acuerdo. Te tiene que decir que sí, ¿vale? Tienes que confirmar que esa experiencia la recuerda. ¿O recuerdas también cuando tu profesora dijo que eres especial porque habías conseguido tal cosa o tal nota? Y entonces, ah, sí, sí, ¿vale? Confirma siempre, después de una pregunta tiene que haber una respuesta. Tienes que confirmar que esa persona realmente lo ha entendido. Bueno, pues después de que le has hecho, por ejemplo, esas preguntas, recordándole cosas que ha hecho bien, pues dice, le puedes decir algo así como, pues bien, yo sé que eres muy inteligente y también sé que a veces, cuando se está aprendiendo, puedes sentirte un poco mal o frustrado, pero te aseguro que puedes con esto y con cualquier cosa. Y si quieres, yo te ayudo ahora un poco, ¿vale? Y le das un abrazo diciéndole algo así como, pues estoy súper orgulloso de ti, de lo rápido que aprendes, recuerda también que, por supuesto, tienes que tener paciencia para aprender, que ese sentimiento de frustración o así de veces que no te salen las cosas es normal. Estás creciendo y aprendiendo muy, muy rápido. Y unas cosas se aprenden fácil y otras cosas necesitan un poco más de trabajo y de práctica, ¿vale? Lo que estoy seguro es de que puedes hacer todo lo que te propongas, cariño, ¿vale? Entonces, y esto, así luego le das un abrazo y ya está. Y entonces se queda otra vez bien y sabe que es una parte normal. Le quitas de que soy muy malo en matemáticas porque si lo repite por ese problema y se va a quedar anclado ahí. Entonces es mejor que lo saques. Eso, no hace falta que le des una explicación ni una clase, pero sí que por lo menos tú estés atento y puedas utilizarlo dándole la vuelta. Y lo mismo puedes hacerlo con un niño que con tu pareja, que con tu equipo, ¿vale? Entonces, esto es simplemente un ejemplo para que entiendas la idea, es mi opinión. Ya llevamos dos. Y ahora el tercer punto. Todo lo que dices, el tercer punto es muy importante también, todo lo que dices tiene el poder mágico de crear luz u oscuridad para ti y los demás. Bien, lo que hablas, tanto para ti mismo como para los demás, es como para usarlo como una oración a Dios, como si haces una petición al universo o como para pedir un deseo al genio de la lámpara, lo que tú quieras. Pero ten mucho cuidado con lo que hablas y lo que dices, porque provocas tiene unas consecuencias que provocas hacia ti mismo y hacia los demás. Por eso es tan importante cómo nos hablamos a nosotros mismos, incluso internamente, con nuestros pensamientos y nuestras palabras, y cómo hablamos a los demás, porque eso hará que los demás se vean reflejados en tus palabras y puedes llevarlos a un estado de luz o de oscuridad, como te digo. Por ejemplo, puedes llevarlos a la confianza, puedes llevarlos al agradecimiento, a la fuerza de seguir adelante con su proyecto, puedes hacerles ver la visión de algo hacia el futuro, puedes también ayudarles a que tengan la perseverancia, a seguir perseverando por el objetivo, el para qué, la misión que tenían cuando empezaron a hacer algo, puedes hacer que se vean capaces de lograr algo, de sentirse apreciados, reconocidos. De una frase tan sencilla como yo creo en ti, puede dar alas a cualquier persona. ¿Vale? Puede dar un momento de felicidad, poner en valor algo sencillo, no te puedes hacer ni idea de la repercusión que puede tener a veces en una persona, ¿vale?
Porque muchas veces las personas no son capaces de verse a sí mismas. Y es, por ejemplo, como el ejemplo que te he puesto de mi hijo frustrado o lo que sea, ¿no? Con el problema de matemáticas. Bien. También puedes, con las palabras, llevar a la gente a la oscuridad, haciéndoles ver lo malo que son en ciertas cosas, infravalorando o simplemente haciéndoles recordar momentos malos, trágicos, dolorosos en su vida, por lo que les vas a hacer volver a sentir lo mismo que sintieron en el pasado y por supuesto, vuelven a situarse en ese sentimiento del pasado, el sentimiento de culpa, de frustración, de agresión, de dolor, ¿vale? Entonces, en mi opinión, cuesta el mismo esfuerzo generar en ti y en los demás luz que oscuridad, pero el resultado es absolutamente diferente. Entonces, tú decides cómo quieres que se te recuerde en el tiempo, ¿vale? Cómo quieres que te recuerde la gente después de que pases por sus vidas. Bueno, con estos 3 puntos que los aplico, como te digo, a rajatabla todos los días, con mis hijos, mi familia y con todas las personas que trabajo día a día, te quiero contar 2 cosas que estoy muy feliz y muy orgulloso que me han pasado esta semana con mi hijo de 8 años. Bien. El otro día por la tarde estábamos dando un agradable paseo por el pueblo con mis hijos y yo, los 2 hijos, y me encanta además escuchar cómo hablan entre ellos, ¿no? Porque saltan de un tema a otro rápidamente, con total naturalidad, espontaneidad, y realmente también te puedo decir que se puede aprender mucho de cómo hablan ellos y lo fácil que pasan de un tema a otro y cómo piensan ellos, ¿no? Bueno, en eso, no sé cómo llegamos a hablar del tema de mis cicatrices. Yo tengo muchas cicatrices por el cuerpo de la época en la que yo competía en patinaje de velocidad. Bien. De pronto, mi hijo le pregunta a mi hija, así algo pues le viene a la cabeza y de repente le pregunta a mi hija, oye, ¿y tú cuándo te hiciste la herida que más te dolió en toda tu vida? Y en eso se queda callado. Se queda callado un momento. Yo le miraba, porque es una pregunta, y se queda callado un momento y tras unos pocos segundos le cambia la cara y dice, espera, no quiero que me respondas a esa pregunta, porque con esa pregunta te estoy haciendo pensar en cuándo te hiciste esas heridas y lloraste y estuviste triste. No quiero que pienses en eso. Fijaros, un niño de 8 años llegando a esa conclusión. Y me sentí el padre más orgulloso del mundo. Le di un abrazo enorme y le dije, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti, cariño. Has entendido el poder de las palabras mágicas. Por ti mismo. Y te has dado cuenta tú solo que con esa pregunta le obligas a la otra persona a pensar, recordar y sentir algo que fue doloroso para ella. Eso que acabas de hacer es algo maravilloso y muy difícil de hacer. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Es la primera vez en toda mi vida que le he visto una reacción así después de tantos años hablando y hablando de todo esto. Parece que no, pero al final los frutos salen cuando toca, ¿vale? Al día siguiente, te cuento ya la segunda cosa que me pasó, al dí siguiente estábamos haciendo un ejercicio juntos, pues la tarea de inglés, ¿no? Y había un ejercicio en el que mostraba 2 dibujos de 2 dioses, de dioses griegos. Y la pregunta que tenía el ejercicio era, ¿cómo te hacen sentir estos personajes? ¿Te parece que son crueles o te parece que son amables? Y entonces él me dijo, voy a responder que no me parecen crueles. Y yo le dije, entiendo lo que quieres decir, cariño, pero vamos a analizar lo que estás diciendo, ¿ok? ¿Qué ocurre con la palabra no? Se quedó pensando un momento y de repente soltó una carcajada y dijo, claro, si quito la palabra no, lo que estoy diciendo es que me parecen crueles. Y yo, exacto, eso es. Pero además, cuando alguien escucha la palabra crueles, ¿en qué crees que va a pensar esa persona que lo escucha? Y también lo pensó un momento y con cara de darse cuenta totalmente del efecto que podía causar la palabra cruel, me respondió así con rostro serio. Pues entonces estará pensando en cosas y personas que son crueles. Y yo le dije, exacto. ¿Y quieres que las personas que te escuchen piensen en cosas y personas crueles? Y me dijo, pues no, papá. Perfecto. Entonces, ¿cómo te parece que podemos contestar a la frase para hacer el ejercicio bien y utilizar bien el poder de las palabras mágicas? Lo pensó también un momento y me respondió así un poco con duda, ¿no? A ver si lo estaba haciendo bien o no. Me respondió con una pregunta y me dijo así, una pregunta temerosa. ¿Podemos responder, los personajes me parecen amables? Y le dije, le dije, me parece perfecto, cariño. ¿Qué va a ocurrir entonces con esa frase cuando la escuche alguien? Pues que se pondrá a pensar en cosas y personas amables. Y yo, está genial, cariño. Igual que hiciste ayer con tu hermana dando el paseo y corregiste la pregunta para que no pensara en el momento que se hizo daño con esas heridas, acabas de hacer lo mismo con este ejercicio. Enhorabuena, a que es divertido y es fascinante el poder de las palabras mágicas. Nos dimos un gran abrazo para celebrarlo y también para anclar esa experiencia de que habíamos hecho algo maravilloso para los dos. Y así que los dos aprendimos un poco de inglés y un poco del poder de las palabras mágicas. Bueno,
Espero que te haya servido toda mi experiencia como padre y estos 3 consejos que los aplico todos los días en mi vida y deseo que puedas utilizarlo desde ahora mismo. También tú te sentirás mejor y con más autocontrol de tu vida. Recuerda que estas 3 importantes cosas que he querido compartirte en este vídeo, para explicarte un poco el poder de las palabras mágicas, son 3. Cuidado con la palabra no. La palabra no no existe ni para el cerebro, ni para nuestras oraciones, ni las afirmaciones. Cuidado con la palabra no. La segunda es, cuidado con el uso del verbo ser. Es el más poderoso para ti y para los demás. Yo soy muy, muy estricto con su uso. Tercero, cada palabra te hace sentir y te hace pensar a ti y a los demás con luz o con oscuridad. Cuida su uso. Si un niño de 8 años lo ha conseguido, todos lo podemos conseguir con la práctica. ¿Vale? Bueno, yo deseo que todos estos consejos y experiencias ojalá te sirvan para ti y afectes a todas las personas que puedas para que así cuando luego las personas te recuerden a ti, pronuncien tu nombre, sonrían porque has aportado algo bueno para sus vidas, ¿vale? Porque tú les diste luz y no oscuridad. Bueno, recuerda que todo es posible para ti si decides, si trabajas incansablemente en tu desarrollo personal y te pones en acción correcta y perseveras. Por último, te invito también a que te suscribas y recomiendes mis vídeos y webinars a todas las personas que creas que les puede ayudar o que lo puedan necesitar y donde intento subir todo el valor de contenido o sea, un contenido de alto valor también y que ojalá te sirvan para tu desarrollo y para tu vida personal, ¿vale? Estés donde estés, te mando un súper mega abrazo y te deseo que tengas un maravilloso día porque te lo mereces. Chao. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.